A medida que uno se pone en contacto con las personas y estudia su realidad personal, se da cuenta de lo enfermos que estamos en el corazón. Ustedes saben que en la Biblia corazón es el mundo de las emociones. Cuando el Señor lee el pasaje de Isaías, dice que el Señor lo ha ungido y lo ha enviado, entre otras cosas, a sanar los corazones rotos, los corazones atribulados, los corazones enfermos. Nos equivocamos si en el ministerio de sanación le damos la primacía a la sanación corporal. Yo me he dedicado a leer el Evangelio con detención para estudiar allí lo que hizo Jesús en el campo de sanación interior, y cada día me admiro más de lo que hizo. Generalmente uno empieza a leer solamente sanaciones corporales, hizo muchas. Pero ustedes abren el Evangelio de San Juan y encuentran cómo en el capítulo 3 él se dedica a sanar el miedo de Nicodemo. Nadie se imagina que el Señor pueda sanar de miedo. Cuando uno después estudia esta realidad, se da cuenta de que está más enfermo de miedo de lo que se imaginaba. Aquel hombre que va de noche, cuando no había luz eléctrica, a buscar a Jesús por miedo a sus compañeros, es el que, lo encontramos en el capítulo 8, defiende a Jesús cuando todo el Sanedrín quiere condenarlo. Y lo hace con tanta fuerza que el Sanedrín se disuelve esa tarde. No logran hacer nada. Y el Viernes Santo, cuando todos han huido, sus apóstoles, vienen dos hombres a pedir el cadáver, y uno de ellos es Nicodemo, y dice el Evangelio, el que había ido a buscar a Jesús de noche. El capítulo 4 de San Juan, ¿qué nos describe? La sanación del odio racial en la samaritana. Cuando uno lee lo de la samaritana, piensa ante todo en su problema sexual. Había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo en concubinato. Claro que era un problema, pero el problema de la samaritana peor era el odio racial. Piensen ustedes en una mujer, generosa como es toda mujer, que no es capaz de dar un poco de agua que acaba de sacar de un pozo. No era una Coca-Cola siquiera, agua. Y no la da porque, como tú, judío, me pides de beber a mí que soy samaritana. Enfrentados los dos pueblos, lo mismo que ahora, con el odio racial. Ustedes abren en el capítulo 19 de Lucas, ¿y qué encuentran? La sanación de lo que es para mí más difícil, la avaricia. Yo leí muchas veces a mi madre que prefería cualquier defecto en un hombre menos la avaricia, porque el avaro convierte el dinero en ídolo y deja a un lado a la mujer y a todo. Saben que este hombre es invitado por Jesús a bajar e ir pronto a su casa. Jesús entabla con él un diálogo de salvación. Todos los diálogos de Jesús son de salvación, como el que había entablado con Nicodemo y con la samaritana. Y ya vemos la sanación de la avaricia en Zaqueo. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Ahí arranca, la mitad. Y luego, si he quitado algo a una persona, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Jesús lo que más hace es sanar interiormente. Hay para mí un momento sumamente conmovedor en la vida de Jesús, y es la sanación que hace del complejo de culpa de Pedro. Ustedes recuerdan que junto a una hoguera Pedro lo niega 3 veces. Y Jesús, que sabe infinitamente pedagogía, más de lo que nos imaginamos, un día junto a otras brasas, allá en la orilla del lago,
después de hacer el desayuno, él con sus manos resucitadas, sana la triple negación de Pedro con su triple profesión de amor. Y lo sanó de algo que es tremendo, el complejo de culpa. Si Pedro no hubiese sido sanado del complejo de culpa, no habría podido ser el gran misionero, el gran evangelizador del reino. Pero el Señor lo sanó antes. Muchas veces le dicen a uno personas que han hecho el seminario en el Espíritu: ¿qué me pasa? Que yo no sentí nada. Me confesé, me preparé, oraron mucho por mí, me impusieron las manos. Bueno, ahí estuve un poquito contento, pero seguí más o menos lo mismo. ¿Cuál es el problema muchas veces? No se oró primero por sanación interior de esa persona. Estaba llena de miedo, llena de resentimientos, llena de complejos, y por eso incapaz de recibir la efusión, de saborear la efusión del Espíritu. Fíjense que Jesús, el día de la resurrección, empieza primero por sanar el miedo de los apóstoles. Él no llega y les dice inmediatamente: recibid al Espíritu Santo. No, 2 veces les dice: la paz sea con vosotros, no temáis. Ellos estaban llenos de miedo, tenían las puertas cerradas. Jesús pudo entrar porque tenía un cuerpo resucitado, si no, no habría podido entrar. Era tal el pavor que lo habrían confundido, quién sabe con qué soldado que venía a tomar los prisioneros. No le habrían abierto. Él entra a través de unas puertas cerradas. El Señor los sana primero del miedo y luego les dice: recibid al Espíritu Santo. Si ustedes descubren esta mina, van a encontrar una proyección en el ministerio incalculable. Les digo si una cosa, se les va a complicar mucho la vida. Porque la gente, cuando se dé cuenta de que ustedes oran por sanación interior, van a pedirles que oren por esa sanación interior. Y es algo que fatiga más, ahora lo diré, de lo que pensamos, cuando explique cómo debemos proceder. Pero será un ministerio riquísimo, porque cuando ustedes sean canales del Señor, para que pase su perdón, para que pase su paz, para que pase su fuerza, entonces ustedes verán rostros alegres, verán lágrimas que van lavando ese interior, lágrimas de alegría, y verán los cambios profundos en las personas. Ayer el Padre Tardif les habló del ministerio de sanación corporal. Yo quiero decirles esto: no cometan la equivocación de sanar directamente por sanación corporal. Fíjense lo que acabo de decir. No cometan la equivocación de limitarse a orar por sanación corporal. Empiecen por sanación interior. ¿Por qué? Porque la medicina nos está diciendo ahora cómo más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Enfermedades que aparecen en el cuerpo, pero producidas por estas tensiones interiores, por ese mundo enfermo de las emociones. Ustedes ven cómo los médicos son muy afortunados porque tienen enfermos para toda la vida. Un asmático, ahí tienen enfermo para toda la vida. Una persona con eczema tiene cliente para toda la vida. La pomadita tal lo mejora unos días y al mes vuelve. El que tiene colitis, úlceras, enfermo para toda la vida. Por eso hay unos médicos con una clientela fija. ¿Por qué? Porque estos señores están atacando síntomas, manifestaciones, y no están atacando lo interior. Y estas enfermedades en su mayoría son la erupción de un volcán
que mientras no se apague continuará, como el Etna, por ejemplo, cada año lanzando lava y perjudicando las colinas y las poblaciones cercanas. Voy a contarles un caso muy concreto para que ustedes se den cuenta de esto. Es un caso que se dio aquí en La Ceja y ustedes pueden comprobarlo cuando quieran. Nosotros oramos los lunes por enfermos de 2 a 5 de la tarde. Es uno de los ministerios que más amo, orar por enfermos todo el lunes por la tarde. Un día después de orar, lo hacemos por grupos. Primero leemos la palabra de Dios, hacemos una catequesis sobre ese pasaje y luego empezamos a orar. Imponemos manos a los que vienen por primera vez, ungimos a los que vienen por primera vez o a los que están muy enfermos. Al final de una de estas oraciones, 2 jóvenes me dijeron: ¿por qué no va, señor obispo, a visitar a mi mamá? Yo les pregunté: ¿por qué no viene ella? Me dijeron: sufre asma, unos ataques tan fuertes que no es capaz de venir. Tiene un ataque de asma casi diario. ¿Dónde vive? Cerca al convento, una cuadra más o menos, abajo del convento. Yo les dije que iría con mucho gusto y fui un miércoles. Y claro, orientado por lo que estoy diciendo, no me puse inmediatamente a orar por la sanación del asma, sino que primero hablé con la señora. ¿Cuánto hace que padece su asma? 22 años. ¿Cuándo tuvo el primer ataque de asma? Cuando tuve mi segunda hija. Claro, al oír yo esto, le pregunté: ¿usted no quería tener esa hija? Me dijo: sí, la anhelaba. He querido mucho todos los hijos que el Señor me ha dado. ¿Usted tenía, le pregunté, algún problema con su esposo en esa época? Me dijo: absolutamente. Él ha sido sumamente bueno conmigo. Le dije: oremos para que el Señor muestre alguna conexión entre el nacimiento de su hija y el comienzo de esta asma, porque antes no había tenido nada. Oramos y de pronto la señora se asustó y me dijo: ahora recuerdo que cuando nació mi hija, una vecina me calumnió diciendo que no era de mi esposo. Y ella añadió: él me creyó, pero desde eso empezó mi asma. Yo le dije: señora, vamos a orar para que usted sea capaz de perdonar esa calumnia, para que el Señor sane la herida que usted recibió ese día. Imagínense qué clase de herida para una madre. No oramos por asma, por sanación del resentimiento que ella tenía contra esa vecina. Después de orar por esto, claro, oramos también por sanación corporal si había algo afectado. El hecho es que hasta hace poco que la vi, desde esa tarde esta señora no volvió a tener un ataque de asma y llevaba 22 años enferma. Esa asma era causada por una herida, fruto de una calumnia tremenda. Únicamente cuando se sanó esa herida, ella entonces adquirió la salud corporal. Quitada la causa, desaparecieron los efectos. Ustedes, como sacerdotes, tienen una oportunidad maravillosa para este ministerio de sanación interior en la administración del sacramento de la reconciliación. Cuando tengan tiempo y en casos difíciles, ustedes no se limiten a oír los pecados, a dar unos consejos, a imponer una penitencia y a dar una absolución. Entren un poco en las raíces de esos pecados, en las raíces de esa situación de angustia, de resentimiento, etcétera, que haya, y oren entonces en ese momento por sanación interior. Y les aconsejo que en cuanto sea posible,
Oren primero ustedes, de acuerdo con lo que han oído, pero hagan que la persona ore después, pidiendo también su sanación interior. No se limiten a orar ustedes. Claro que a veces habrá personas que no pueden orar, pero invítenlas para que ellas oren, porque entonces tendrá más fuerza esta oración. Hay un libro muy interesante, La terapia en la oración, escrito por unos psiquiatras americanos protestantes, el doctor Jones y la doctora Parkinson. Estos muestran en un estudio muy serio que hicieron cómo el hombre está, lo que dicen ellos, hablando psicológicamente, dominado por 4 grandes demonios. El primero de ellos es el odio, el segundo el miedo, el tercero de culpa y el cuarto el complejo de inferioridad y demás complejos. Y ellos van en ese test que hicieron describiendo cómo la terapia que se consiguió con la oración comunitaria entre ellos fue más eficaz que la que habían conseguido con todos los tratamientos científicos aplicados hasta ese momento. Sí, magnífico. Respecto a la señora, Entre esta oración por sanación interior y el tratamiento psiquiátrico es la siguiente. El psiquiatra nos ayuda a levantar la liebre, como dirían los cazadores, pero no más. Dice, ahí está la liebre. Pero la sanación interior caza la liebre. Pongo un ejemplo. Una religiosa de X comunidad, miembro del consejo, fue un día a visitarme. Me dijo, yo llevo ya varios años con una depresión muy grande. He ido muchas veces al psiquiatra y yo no salgo de esta depresión. Y la pregunta que fue a hacerme era si renunciaba al consejo, inclusive si pedía una licencia para irse a su casa. Claro, yo no le di un consejo a la carrera, ni mucho menos. Le dije, hermana, hablemos un poquito. En la conversación ella me dijo que afortunadamente con el psiquiatra había descubierto la causa de su depresión. ¿Y cuál era? Una madre sin amor para ella. Una madre que había vivido en continua tensión con el esposo y que a ella no le había brindado ningún afecto. Y que esa era la causa, le decía el psiquiatra. Y le pregunté, ¿y qué le dijo el psiquiatra después de esto? Me dijo que hasta allí llegaba lo que él podía hacer, hasta allí. Que hiciera todo el esfuerzo posible por superar esa situación, por no dejarme dominar, esclavizar por ella. Fíjense bien, hasta ahí llega el psiquiatra. Y claro, unas drogas, unos calmantes. Yo le dije, hermana, dele gracias al Señor, porque por medio del psiquiatra, que es un don del Señor, usted ha descubierto el vacío afectivo, causa de su depresión. Pero yo voy a decirle algo, y es que Jesús, que es el mismo hoy, tiene un espíritu que es amor y puede derramar el amor que usted no recibió de su madre y puede sanar de raíz su mal, ¿ve? Ya no se trata de superar a base de esfuerzo, sino de recibir el amor del espíritu para llenar el vacío afectivo de una niñez. Esa tarde empezamos a orar por esa sanación y luego le indiqué, lo que tal vez expondré ahora si hay tiempo, cómo la sanación interior no es un momento sino un proceso. Grábense muy bien esto. Y le indiqué en qué forma ella podía entrar en un proceso de sanación interior para que cada día el perdón a su madre fuera más completo al ir recordando con Jesús cada una de las heridas y poder perdonarlas.
Les digo una cosa, el psiquiatra, eso sí, perdió una clienta, porque esta religiosa empezó desde esa tarde a ser distinta y con el proceso sanó, siguió en su consejo, siguió en su comunidad. El psiquiatra le hizo un gran beneficio, pero la curó Jesús. No, es otro caso distinto, porque ayer lo de imposición de manos para enfermedad corporal, que es un rito que afortunadamente la Iglesia está rescatando. Ustedes leen el Evangelio y ven cómo Jesús impone las manos para curar. Lo maravilloso es que la primera vez que impone una mano para curar es a un leproso. Piensen ustedes eso. Y pone la mano al leproso. Y un día nos dice el Evangelio que le trajeron todos los enfermos y fue imponiendo las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Yo estoy feliz porque tengo una fotografía del Papa Juan Pablo II, mañana la traigo si quieren, en la cual él aparece ahora imponiendo manos sobre los enfermos, los miércoles allá, en San Pedro. El primero va a la catequesis y luego pasa a sanar los enfermos, y lo hace con imposición de manos. No se pone únicamente a decir, Señor, sánalos. Está haciendo lo del Evangelio. La imposición de manos es importantísima, ya que se trató aquí. Yo la recomiendo mucho, tanto para pedir la efusión del Espíritu, como se hará esta tarde, y lo aconsejé esta mañana, pero sobre todo cuando se trate de oración corporal y cuando se ore por sanación interior. Imponer las manos tiene un efecto maravilloso. No se trata de sacramento, es que somos canales del Señor, y ese contacto con la persona hace que el Señor pase a través de nosotros y que esa persona sienta la presencia del Señor. Como lo han oído tantas veces, se puede experimentar de muchas maneras, con calor, con frío, con emoción, como sea, porque el Señor no se repite, obra de muchas maneras, pero es muy importante la imposición de manos. Y cuando a ustedes les digan, como me han dicho a mí, inclusive compañeros obispos, que yo regresé al siglo XII, a la Edad Oscura, yo les digo, no, mucho más lejos, regresé al siglo I, al Evangelio, porque el Señor imponía las manos, de modo que es mucho más lejos el regreso. Y lo que tenemos que hacer es regresar al siglo I, hacer lo que hizo Jesús y hacerlo como lo hizo Jesús. Sí, Padre José. Espíritu que está en nosotros es quitar muchos diques para que ese río de aguas vivas llegue a todo nuestro ser y nos sintamos verdaderamente bautizados, sumergidos en ese río de aguas vivas. Pero en esto de sanación interior quiero continuar con una cosa que es fundamental. Estoy descubriendo cómo la primer necesidad que hay en el campo de la sanación interior es la de nosotros mismos en el campo del amor, del aprecio. Cuando yo leí en las obras del jesuita John Powell, un americano que ha escrito temas muy interesantes, la afirmación de que la mayor necesidad del hombre era amarse, pues me desconcerté. Me habían formado con aquella idea del ayer contra. Yo no estudié con los jesuitas, pero hice ejercicios con ellos 30 años, y échele con el ayer contra, y luego cuidado con el orgullo. Yo he sido muy orgulloso y me lo refregaron mucho de muchacho. Entonces, claro, eso va dejando en uno la idea de que cuidado dice algo, cuidado piensa que tiene algo bueno, porque es el orgullo y lo va a echar a perder todo. Y resulta que la psicología dice la mayor necesidad del hombre es amarse, apreciarse y tolerar con tranquilidad y ojalá con alegría las limitaciones que tiene. Y John Powell dice, ¿cómo puedo yo amar a otro si no me amo? Cuando el Señor, que es tan sabio, dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Luego, si yo no me amo, pues no puedo amar a los demás.
En los encuentros que estamos haciendo ahora de renovación familiar, la primera reflexión y la primera tarea está en torno a esa idea. Como la mayor necesidad y la primera de cada persona es amarse, descubrir las maravillas que ha hecho el Señor en ella, sentirse feliz como es, no cambiarse por nadie. Esto no es amor propio es una distorsión, es algo muy diferente. Y ustedes ven cómo María, la humilde, la esclava del Señor, dice: brinco de gozo en Dios mi salvación, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. María se siente feliz porque descubre que hay maravillas en ella, obra del Señor. Ella se llama la sierva, porque miró la pequeñez de su esclava, me llamará bienaventurada todas las generaciones. La humildad, decía Santa Teresa, es la verdad. La humildad no está en negar los dones que el Señor nos ha dado. La humildad consiste en descubrirlos para alabar al Señor, para bendecirlo, para gozar con ellos. Si yo tengo la vista, ¿cómo me voy a sentir triste y a decir, no, cuidado con el orgullo, yo no veo? Tengo ese don, ¿cómo no voy a sentirme feliz con él? Y todo lo que descubra en mi espíritu es regalo del Señor. Y es una de las tareas que tenemos que hacer, descubrir los valores que el Señor ha puesto en nosotros y pedirle que nos vaya sanando del odio que nos tenemos. Nos odiamos más de lo que nos imaginamos. Ustedes ven, yo por lo menos lo he dicho muchas veces, caray, yo soy el tipo más bruto del mundo, ¿no? Yo sí que soy animal. ¿Cómo? Es la expresión del resentimiento que tengo conmigo. Y tantas actuaciones como vemos en la gente autodestructivas son la manifestación inconsciente del odio que se tiene. Ustedes encuentran a veces una señora que dicen, qué mujer tan activa. Se levanta a las 4 de la mañana, está barriendo todo el día, acaba de barrer y vuelve a trapear, y se va para la cocina y luego se va al ropero, y por la noche la invita el esposo, camine, acuéstese, no, tengo que seguir trabajando. Y dicen, qué persona tan abnegada. No, qué persona tan autodestructiva. Es una persona que se odia sin darse cuenta, se está castigando, se está destruyendo. Hay muchas actitudes nuestras que son de autodestrucción, porque no nos amamos, porque nos odiamos. Y eso es lo que impide dos cosas, que demos amor y recibamos amor. Ustedes no piensen en pastoral familiar de amor entre los esposos si no dan comienzo a la sanación de cada uno. Si el esposo no le ayuda a la esposa a que se aprecie y la esposa no ayuda al esposo a que se aprecie, es el primer paso que hay que dar en esto. Sanación de uno. Y otro tema que los va a desconcertar, por lo menos a mucha gente la desconcierta. Necesitamos muchas veces sanarnos de resentimientos que tenemos con Dios. Necesitamos perdonarnos y perdonar a Dios. Esa frase suena como blasfemia. ¿Cómo perdonar a Dios? Resulta que muchos de nosotros hemos ido acumulando resentimientos contra Dios. Un niño que pierde a su madre cuando está pequeño no puede entender por qué Dios se la llevó y sin darse cuenta queda en él el resentimiento contra el Señor. Y ustedes examinen esto, ¿cuánta gente les dice yo no puedo experimentar a Dios como Padre? Es muy difícil lograr esto. La gente dice, hábleme de otros aspectos, pero Dios como Padre, no puedo. Hay dos causas. Una es muchas veces la presencia de un padre, de un superior sumamente duro, de quien nunca se recibió afecto. Y cuando uno proyecta la imagen de ese padre en la paternidad de Dios, pues naturalmente rechaza la paternidad de Dios. Pero la otra causa es los resentimientos que hemos acumulado contra Él sin darnos cuenta. Es ese mundo del subconsciente que está tan enfermo.
Y una de las tareas tiene que ser llegar nosotros a bendecir al Señor por todo. Es como nos sanamos. Cuando San Pablo dice que tenemos que dar gracias por todo, uno no entiende. Y después va comprendiendo que todo es adorable. Lo que decía León Blois, todo es adorable. Y está adorable todo lo que el Señor va permitiendo. Cuántos acontecimientos que en un momento nos desconciertan, nos hieren, nos postran inclusive, pasado un tiempo se convierten en una bendición. Y uno ve cómo el Señor saca bien de todo, escribe derecho en renglones torcidos, cómo su providencia es admirable, tus caminos no son mis caminos. Hay que mostrar este aspecto también. Pero sin duda el campo más amplio en el que tenemos que trabajar más es la sanación de los recuerdos dolorosos, la sanación de las heridas, la sanación de los rechazos. Ustedes saben cómo la psicología etcétera, es llevado sin gusto, como una carga. Es un hijo que va a tener después los traumas de esa situación. Les cuento algo que supe hace pocos meses, en una clínica, no digo dónde. Hay un joven depresivo que varias veces ha intentado suicidarse y varias veces ha intentado matar a su madre. Yo conozco el caso y conocí la ficha de este muchacho. ¿Y saben lo que se lee en la ficha? La madre, al informar, dijo: varias veces quise abortarlo. Oigan esto. Pero es un caso concreto. La madre quiso abortar varias veces a ese muchacho, no lo logró. Y ese muchacho que no sabe esto, afortunadamente, es un depresivo que ha querido inclusive matar a su madre. Cuando yo crecí jamás me imaginé que las cosas pudieran llegar hasta allá. Pero el hecho es que nuestro cerebro lo graba todo, lo agradable y lo desagradable. Y este mundo que tenemos ahora tan violento, la violencia es lo que predomina, es en gran parte el fruto de esta situación sin afecto en que están naciendo y creciendo los hijos. Es una sociedad en la cual las madres están tan preocupadas, tan atareadas, trabajando en la calle, que no pueden ya dar amor a sus hijos. Tienen que dejarlos en cualquier casa o al cuidado de otra persona o encerrados. ¿Cuántas veces lee uno en la prensa esas cosas tan dolorosas, por ejemplo, de Bogotá? Que se incendia una casa y perecen allí 4 niños. ¿Qué sucedió? Que la mamá, que tiene que trabajar por fuera para traer un alimento, los deja encerrados. Unos niños encerrados, sin afecto, todo un día y otro día. Van a ser el día de mañana los violentos. La violencia no la vamos a arreglar con estatutos de seguridad, aun cuando se necesite para algunas cosas, ni la vamos a arreglar con la reforma del Código Judicial. Lo único que va a reformar la sociedad es el Espíritu del Señor cuando entre en las vidas. Semana pasada leí un libro, El psicoanálisis de la prostitución, es el título, escrito por una psicoanalista francesa. Es un libro interesante, pero ¿saben cuál es la conclusión de esta doctora? Dice que la prostitución no es, como se dice generalmente, el efecto de problemas económicos, ni de
de un sistema capitalista. Ella con datos comprueba cómo en Moscú existe la prostitución lo mismo que en Nueva York, y en La Habana existe lo mismo que en Bogotá. Son cuentos los que nos han dicho. El comunismo hizo grandes esfuerzos por acabar con la prostitución, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la prostituta generalmente es la resentida contra unos padres, que va a desquitarse con la prostitución. Y en la prostitución hay odio al hombre que se acerca a ella, reflejo del odio que tiene a su padre generalmente. Y esta doctora, después de todo lo que dice, termina con esto. El problema de la prostitución no tiene más solución que es que el hombre llegue a espiritualizarse, llegue a tener un encuentro con Dios. La conclusión de esta señora. Hay la hermana del presidente Carter, la señora Ruth Stapleton Carter, porque está casada con un señor Stapleton. Es protestante, pero trabaja mucho en este campo de la sanación interior y ha escrito varios libros. Y la idea en la cual insiste más esta señora es esa: la sanación no es un momento, sino un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos enfermado interiormente en un momento, sino lo que estaba diciendo, a lo largo de un proceso que puede venir desde la concepción, que puede prolongarse en el embarazo, que puede intensificarse en los primeros meses y años de la vida, que son los que más influyen en uno, y que puede agravarse a medida que uno recibe rechazos a lo largo de una existencia. Luego, una situación fruto de un proceso de rechazos necesariamente necesita otro proceso para sanarse totalmente. Claro que cuando uno ora por una persona para que haya sanación interior, ella en ese momento experimenta un descanso muy grande, pero ella debe saber que es el comienzo de algo que debe continuar. Por eso, de acuerdo con tu pregunta que es providencial, voy a decirles esto. Ustedes, en las exposiciones que hagan a la gente y en la oración que tengan, pues van a limitarse a orar por determinadas cosas, los sucesos más protuberantes que se presenten. Pero tienen que enseñarle a la gente lo siguiente: cómo la sanación interior es ante todo realizada por Jesús en un encuentro con Él como fuente de amor. Fíjense bien en esto. Para mí lo más importante de Juan Pablo II en todo el magisterio de Puebla, que fue maravilloso, magisterio con motivo de su viaje a Puebla, fue lo que dijo en República Dominicana en la homilía de la catedral. Para mí, lo más importante fue esto. Juan Pablo centró la homilía en el encuentro con Jesús resucitado y dijo 4 términos. Tenemos necesidad de un encuentro personal, de persona a persona. Segundo, vivo, no el encuentro intelectual frío del teólogo. Tercero, de ojos abiertos, los del contemplativo. Y cuarto, de corazón palpitante, o sea, en el campo del amor, de la experiencia del amor, con Jesús resucitado. Si la persona no empieza por este encuentro con el Señor, no empezará a caminar con Él. En encuentros posteriores, fíjense bien, aquí viene el proceso, ir trayendo a la memoria con la luz del Espíritu los recuerdos dolorosos del pasado, no para amargarse uno con ellos de nuevo como lo hacía antes, sino para presentarlos a Jesús, que está allí como Salvador de todo el hombre, y pedirle que sane esa herida que en este momento estoy recordando. Pongamos el ejemplo de aquella hermana que cité ahora, las heridas, rechazos que había recibido de su madre.
Imposible que en una tarde orando con ella se fueran a sanar todas. Pero yo le dije, hermana, en ciertos días, en un día de retiro, en una oración especial que tenga, póngase en compañía de Jesús a recorrer su pasado, a ver qué recuerdos van aflorando dolorosos que haya tenido de actitudes de su madre. Y cuando venga uno, inmediatamente presénteselo a Jesús y reconstruya, esto es muy importante, fíjense bien, una escena contraria a la escena que la hirió. En este proceso de sanación interior, la imaginación desempeña un papel importantísimo. Yo me he reconciliado con la imaginación. En la formación que recibí, me inculcaron que era la loca de la casa, el término de Santa Teresa, y claro que a veces es loca, pero resulta que la imaginación como don de Dios es riquísima, y yo puedo valerme de ella, y esto en sanación interior es importantísimo, para reconstruir escenas contrarias a las dolorosas que me enfermaron, que me hirieron. Fíjense bien que en lo que les dije ahora, Jesús reconstruye una escena que es la presencia de Pedro junto al fuego para hacer una profesión de fe y sanar la herida que le había dejado la escena cuando prendieron fuego los soldados por el frío de esa noche, junto al cual Pedro había negado a su maestro. Oremos por los que duermen porque también tienen necesidad y esa no es sanación interior sino descanso físico. Puedes seguir orando por ella también porque sí, ya orarás sobre otro punto o sobre uno que tal vez fue tan intenso que no ha desaparecido. Lo que quiero decir son dos cosas, que unas veces uno va a orar en ministerio de sanación, siendo uno ministro del Señor, para que después de dialogar con la persona, uno ore para que el Señor sane aquellas heridas más grandes que aparecieron en esa conversación con ella. Pero como esto no es suficiente, hay que invitar después a que esta persona en encuentros con Jesús tenga recuerdos dolorosos, pero reconstruya escenas en las cuales aparezca no la madre dura, sino un Jesús que atrae, que abraza y que va sanando esa herida. Porque la maravilla de Jesús no la descubriremos hasta que no nos demos cuenta de que verdaderamente es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa frase de los hebreos es una de las más importantes de Jesús. Porque uno se hace a la idea de que Jesús murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y después, no sabemos cuándo, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero no, Jesús es el mismo hoy que está con nosotros. Y todo eso que hizo lo hace ahora si creemos en Él. Todo lo hace por su Espíritu en este momento. Y esa es la maravilla de la sanación interior. Y nosotros personalmente, yo le recomiendo eso por experiencia. Utiliza uno, por ejemplo, un viaje en un avión. Yo varios viajes de avión los he hecho en el clima de sanación interior. Recordando tal año de mi vida, le digo a Jesús, Jesús, vas a sanar los traumas cuando yo tenía 6 años, pongo un ejemplo. Y Él le va dando a uno la luz para que le venga X recuerdo, y luego le voy pidiendo que me vaya sanando esto o aquello. Y les digo algo para gloria del Señor, yo era un miedoso tremendo para montar en avión. Hice muchos viajes a Bogotá en carro, a pesar de lo pesado que es, por miedo al avión, porque tuve unos momentos muy difíciles. En un viaje que hice una vez de Niza a Roma no nos matamos de milagro sobre los Alpes y eso, claro, me traumatizó. Y otros que tuve en el país. Hoy no se me da absolutamente nada montar en avión. El Señor me sanó del miedo al avión. Sí, lo digo para gloria de Él. Y
Muchas veces el viaje en avión lo hago en esa tónica de sanación interior de X época de mi vida. Y claro que estoy muy herido todavía, sin duda alguna, porque imagínese uno en 65 años, ¿cuánto habrá recibido? Pero yo creo que el Señor me ha sanado de muchas cosas en eso. Y seguirá sanando, porque es un proceso. Sí. Es maravilloso. Yo creo que de los grandes momentos que tenemos para sanación es precisamente el encuentro con Jesús, que no solamente está presente allí de una manera maravillosa, sino que viene como alimento y como médico y como salvador. Yo les hago otra confidencia, porque precisamente estamos entre hermanos. Desde hace bastante tiempo saben lo que hago yo después de recibir al Señor. Primero le pido que me lave con su sangre. Yo creo que una de las gracias grandes es sentirnos pecadores, pero no con desconfianza. Sentirnos pecadores y saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo lo primero que hago es decirle: tú estás aquí con tu sangre en mí, lávame, límpiame. Por eso empiezo. Después le pido que me unja más con su Espíritu ese día. El Espíritu es dado por el Padre a través de Cristo. Y no es un Espíritu que venga donde no estaba, sino que me unja más con su Espíritu. Es lo segundo que hago todos los días. Y después, ¿saben lo que hago? Le digo: tú estás en mí con tu cuerpo, con tu energía, con tu vida, con toda tu fuerza. Dame más fuerzas físicas y sana mi enfermedad si la tengo. Y yo me pongo en tratamiento de curación física con el Señor, porque o creo o no creo. Y si Él verdaderamente está en mí y yo le pido que me sane, ¿por qué no lo va a hacer? Y desde que estoy con eso, pues he gastado menos en remedios. No que no me vaya a enfermar, ¿no? Pero gracias al Señor, a pesar del trabajo y todo, vivo con ánimos y con buena salud que me ha dado el Señor. Y yo en gran parte sé que es el fruto de esa súplica que le hago cuando comulgo, en esa acción de gracias, en ese silencio posterior a la recepción de la Eucaristía. Y en sanación interior entonces ni se diga. Es que todo esto lo tenemos nosotros que incorporar en los sacramentos. La sanación interior, sobre todo en el sacramento de la reconciliación y en la Eucaristía, claro está. Y no solamente en la celebración eucarística, sino junto al sagrario. En ese momento que hagamos nosotros de visita, que llamamos, de encuentro, de aproximación, como decía García Herreros ayer, aproximación al Señor, es cuando podemos recibir mucho en este campo de la sanación interior. Es que nosotros no conoceremos a Jesús si no descubrimos cómo es el amor y que Él nunca cambia y que no rechaza a ningún pecador. El Evangelio nos muestra ante todo la predilección, la delicadeza de Jesús con los pecadores. Voy a contarles algo que me impresionó mucho el otro día. María San Giovanni es una señora americana, de República Dominicana, esposa de un médico. Ella trabaja mucho en ministerio con el padre Tardif y con otros miembros del equipo, Evaristo y Yolanda. Un día fue invitada ella a predicar un retiro a prostitutas. Cuando le dijeron a prostitutas, ella se frunció. Dijo: bueno, esto nunca lo he hecho, ¿y qué les voy a decir? Y ella empezó a pedirle al Señor que le diera tema para hablarle a las prostitutas, y nada, el Señor callado. Llegó el día del encuentro y María fue sin programa. Entraron por la tarde, se fue a la capilla y nada. Debía empezar al otro día a las 8. Dice que a las 7 sintió un pavor tan grande al ver que estaba frente a 50 o 60 prostitutas sin tener que decirles, que se fue a la capilla y le dijo a Yolanda: acompáñame, yo voy a orar.
Se postró delante del sagrario y le dijo: Jesús, tú me has traído para hablarle a estas mujeres. Yo les tengo miedo. Esta gente para mí es muy mala. Yo no sé qué decirles. Inmediatamente oyó que Jesús le decía: María, estas que tú llamas prostitutas son para mí como lirios blancos. Y el susto de María fue que abrió los ojos y vio que cerca al altar había un florero lleno de lirios blancos. Inmediatamente ella se puso a llorar de la emoción. Resulta que las prostitutas la habían seguido. Cuando ella se vino para la capilla, creyeron que iba a hablar en la capilla. Y cuando la oyeron llorar, empezaron todas a llorar, empezando por la que las conducía. Cuando María se dio cuenta, estaba rodeada de mujeres que estaban llorando. Ella entonces se paró y les dijo: ¿saben lo que me ha pasado? ¿Por qué estoy llorando? Y es que el Señor me ha dado tema para hablarles. ¿Saben lo que Él me ha dicho de ustedes? Que ustedes son para Él como lirios blancos. Y ahí sí que fue la emoción de estas mujeres. Ellas, las tratadas como las inmundas, como la basura, como las despreciables, oyen que Jesús las llama lirios blancos. Y dice María: cuando en los días siguientes fui hablando con estas mujeres, me di cuenta de que la mala era yo. Hablé con una niña, cuenta ella, de 14 años, que llevaba 2 años en la prostitución. Escuchó su historia y era, en resumen, la siguiente. Su madre la concibió de un amante, pero cuando quedó embarazada, el amante le dijo: arriésgate, arréglatelas tú, yo me voy, yo no me encarto con una hija. Y perdió al amante. Desde ese momento empezó a odiar la hija que estaba en su seno, porque la había abandonado el amante por ella. Y desde que nació la niña empezó a tratarla mal. Y a los 2 o 3 años la echaba de la casa. Y las vecinas la recogían, la llevaban esa noche, al otro día volvía mamá, la recibía a tratarla mal, hasta que un día, cuando la muchacha tenía 12 años, la echó otra noche, encontró a un hombre que le ofreció 50 centavos para que se fuera con él. Esa fue su primera experiencia, y vio que no tenía más solución que esta. María la animó: bueno, deja ahora esta vida. Y le dijo: pero señora, ¿a dónde voy si mi único hogar es el prostíbulo? No tenía a dónde ir. Dice María: cuando yo oí estas cosas me di cuenta qué duros somos nosotros. Y ustedes ven cómo es Jesús con las prostitutas. Es maravillosa la conducta de Él. Recuerden lo que hizo con la adúltera, lo que hace en la casa de Simón. Es maravillosa la bondad y la comprensión del Señor, tan distinto Él a nosotros. Conocemos muy poco al Señor. Sí, Padre. Yo le digo que son muchos los sacerdotes que están descubriendo la realidad de nuestra enfermedad interior y están pidiendo a hermanos suyos o a seglares a veces que tienen ese carisma la oración por sanación interior, y están entrando en ese proceso de sanación interior. Y yo, que no he sido un modelo de bondad ni de dulzura, ni mucho menos, ustedes ven mi misma cara, pues ahora encuentro cómo muchos sacerdotes van a pedir oración por sanación interior. Y eso para mí es uno de los momentos más consoladores. Religiosas, no se imagina el desfile que hay de religiosas que se están salvando cuando se ora por su sanación interior, porque ese es un mundo muy enfermo también, el de las religiosas. Y con los esposos lo mismo. Yo creo que en la medida en que empecemos a trabajar por esto, pero vuelvo a insistir, pidamos, si tenemos la oportunidad, que alguien ore por nosotros en este campo, pero entremos en un proceso de encuentro con el Señor para que nos vaya sanando progresivamente. Esto sí está al alcance de nosotros cuantas veces queramos, porque yo raras veces puedo encontrar una persona que ore por mi sanación interior.
pero a Jesús sí lo encuentro siempre. Y es allí donde está la gran solución. La solución de todos los problemas es Cristo. Y de este tan serio de nuestra enfermedad interior, pues sí que es el Señor. Sí, Damián. Ojalá algún día tengamos un retiro para esto, porque ustedes ven que Puebla pone como una de las prioridades, la primera que pone el Papa es la pastoral familiar. Y uno, a través de esta luz que va recibiendo sobre sanación interior, sabe que esto no se va a arreglar con encuentros familiares, con movimiento familiar, con cosas de esas. Se consigue algo, pero que mientras no haya sanación interior de resentimientos en los esposos, no habrá unión. Y fíjense en esto, ustedes conocen estos libros que son ahora bestsellers, I am okay, you are okay, ¿no? Con todo este análisis transaccional, que tiene cosas malas pero otras maravillosas. Allí se insiste en una cosa que es muy verdadera. Como a un matrimonio llegan 4 personas, la esposa y la niña que está en la esposa, el esposo y el niño que está en el esposo. Y en las relaciones entre ellos muchas veces aflora es la niña, que fue, por ejemplo, rechazada por su padre, y sin ella pensarlo rechaza al marido en un momento, por ejemplo, de intimidad, y el marido se desconcierta. ¿Pero qué pasa? Es la niña que está actuando en ese momento y no la mujer, la esposa, que está rechazando no a su marido, sino al padre que está reflejado en su marido en ese momento. Mientras esta niña no se sane de los resentimientos contra su padre, continuarán problemas de esa índole en las relaciones matrimoniales y viceversa. Esto tiene más proyección de la que nos imaginamos. Y en los encuentros que estamos haciendo, otra de las reflexiones y tareas después es la de la reconciliación entre ellos, el perdón mutuo de las ofensas que se hayan hecho en la vida matrimonial o antes. Y se insiste mucho en que la palabra más poderosa es ¿me perdonas? La más poderosa, pero también la más difícil de pronunciar. Yo creo que el Señor nos está mostrando un mundo maravilloso, sanación interior, y por eso, con esto casi que vamos a terminar, lo que decía al principio, pastoralmente la mina que yo estoy encontrando más rica es la de la sanación interior en la renovación espiritual. De ese odio, de ese miedo que es el segundo, de ese complejo de inferioridad cuando llega a apreciarse y amarse, y de ese complejo de culpa que es tremendo, que la persona que tiene el complejo de culpa nunca puede experimentar el amor de Dios, está viendo siempre como ese juez horrendo que está para castigarla a cada paso, pues entonces no se acerca con amor a Él y no va a disfrutar de esa experiencia amorosa del Señor. Pues de esos, yo no soy ni mucho menos investigador ni nada, sino divulgador, que es lo que creo que se necesite ahora. Ahí tengo un folleto sobre sanación interior, que ahí tenemos todo eso, y la oración que se puede hacer, pues para, si quieres beneficiarte, porque lo otro que hay es, casi todo está en inglés. Lo de esta señora Stapleton está en inglés, hay un libro del padre Scanlan también, en inglés. Yo no sé en castellano que haya, Diego, tú que tienes esa memoria tan feliz. Hay otro, sanación del miedo, hay otro que llama triple sanación interior, y otro, amarnos y aceptarnos, lo que decía ahora al principio, y otro, sanación de la vida matrimonial. Y en los 5 cassettes sobre los encuentros de renovación familiar están también los temas, pero ya aplicados a ellos. Esos cassettes sirven mucho porque los puede oír uno en un camino, prestar